a todos. Le damos la más cordial bienvenida a la tercera edición del Congreso de la Patria 2022, que tiene como lema Nuevos Escenarios en la Educación. Sean todos bienvenidos. De forma especial, damos la bienvenida a la decana de la facultad, la profesora Rosa González, al jefe del Departamento de Matemáticas, el doctor Durán, y a todas las personas que nos acompañan vía Zoom, bienvenidos, así como a los demás que nos acompañan aquí de forma presencial. En el marco de la semana en esta facultad contamos con una variedad de actividades. En esta ocasión tenemos un grupo de varios compañeros que van a compartir una clase de demostrativos, y en esta ocasión tenemos al profesor Víctor Cárdenas, que nos va a dar la clase de demostrativas de semejanza de triángulos de la clase de geometría de la carrera de matemáticas. Antes de dar inicio con la clase de demostrativas, quisiera darles algunas indicaciones. Después del desarrollo de la clase, vamos a tener una ronda de participación. Así que les pido que por favor, en el chat, los que están viendo los vía Zoom y aquí de forma presencial, se va a pasar un papelito para que anoten estos tres aspectos. En primer lugar, si tienen alguna duda del desarrollo de la clase, del profesor Víctor, pueden hacer, la verdad, alguna pregunta acerca de cómo, por qué hizo o desarrolló su clase. En segundo lugar, anotar los aspectos cognitivos que observaron en el desarrollo de la misma y que deberían estar presentes en toda clase, en particular de matemáticas. Y en tercer lugar, anotar algunas actividades o estrategias que puedan sugerir para mejorar la propuesta que nos va a hacer el profesor Víctor en esta hora. Esto lo haremos al final, después de desarrollar la clase del profesor Víctor. Ahora voy a presentarles al profesor Víctor Cárdenas. Él es docente de matemáticas en la Universidad Pedagógica Nacional de México, Guadalajara. Obtuvo su título como profesor de matemáticas aquí en la universidad y el título de máster en matemáticas puras por la Universidad de Puerto Rico. Actualmente está iniciando su programa doctoral en matemáticas aplicadas en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. Ha participado como instructor de topología en programas de verano de matemáticas puras en la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos. Y desde su época de estudiante ha colaborado permanentemente en actividades de olimpiadas de matemática como tutor, juez y actualmente como coordinador departamental de olimpiadas de Francisco Manuel. Sus intereses son la geometría, topología, teoría de nudos, métodos numéricos, enseñanza de las matemáticas y preparación de niños y jóvenes aprendices. Sin más que decir, pues le damos la bienvenida al profesor Víctor Cárdenas y, por supuesto, a los estudiantes que lo acompañan. Okay. Profesor Víctor, adelante. Bueno, sean todos bienvenidos a esta clase de geometría. Actualmente, pues, esta jornada se está desarrollando de forma híbrida, con la presencia de 8 estudiantes de mi clase que están aquí presentes y alrededor de 5 estudiantes de forma virtual que están conectados vía Zoom. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Esta clase forma parte del contenido de Geometría 1, así que no es una clase arbitraria, por decirlo de esta manera, únicamente por el asunto demostrativo, sino que es una clase que forma parte de la línea del curso que se está desarrollando en este momento en el tercer periodo académico de la UPNCM. Bueno, entonces, iniciamos. Bien, solamente quiero que me confirmen mis estudiantes que están de forma virtual. ¿Logran observar la pizarra? Sí. Okay. Bueno, entonces, vamos a iniciar. El tema del día de hoy es semejanza de triángulo.
Ok. Anteriormente, en el primer bloque de contenidos del curso de Geometría 1, nosotros estudiamos sobre los triángulos. Y dentro de los triángulos también hemos estudiado algunas de sus propiedades, dentro de las cuales nosotros también estudiamos los criterios de congruencia, ¿verdad? ¿Se recuerda? Dentro de los criterios de congruencia, nosotros intentamos probar que dos triángulos o más, por decirlo de esa manera, son equivalentes en el sentido de sus propiedades. A esto le llamamos congruencia, ¿verdad? No, cuando hablamos de congruencia, no estamos diciendo que las figuras son iguales, porque no son el mismo objeto. Decimos que son congruentes en cuanto a sus propiedades y en cuanto a sus formas. Ahora, la semejanza de triángulos es un poco similar en el sentido de trabajar algunos ciertos criterios, pero ya no hablamos de igualdad. ¿Qué es semejanza en todo caso? ¿A qué nos referimos con semejanza? Vamos a ver si alguien me lo puede decir. Semejanza de triángulo. Bueno, cuando se habla... Ok, vamos a ver. Dígame. ¿Quién estaba participando virtual? Rixi. Rixi, dígame. Cuando hablamos de triángulos semejantes, es cuando tienen sus tres ángulos congruentes y sus tres lados respectivamente proporcionales. Ok, exactamente. Vamos a ver. Comparten características los triángulos en este caso. Comparte características, ¿verdad? Entonces, en todo caso, vamos a definir la semejanza de triángulo, dos triángulos. Son semejantes si tienen la misma forma. Sí. Si tienen la misma forma. Y en este caso, cuando decimos que tiene la misma forma, estamos tomando en consideración la participación de Ricci, en la cual nos dijo que sus lados son proporcionales. Cuyos lados son proporcionales. Bueno, entonces, para indicar la semejanza de triángulos en un sentido simbólico, nosotros utilizamos este símbolo, que es una virgulilla, ¿verdad? Este símbolo representa semejanza. Sí, representa semejanza. Entonces, cuando nosotros vamos a comparar dos triángulos o más, y si son semejantes, entonces vamos a decir, bueno, este triángulo es semejante al otro. Y utilizamos este símbolo, que es una virgulilla. Bueno, entonces vamos aquí a otra página. Entonces vamos a decir aquí, si el triángulo ABC y el triángulo DEF son semejantes, entonces se representa de la siguiente forma. Triángulo ABC semejante al triángulo DEF. Ahora, ¿qué características pues tienen en este caso estos dos triángulos que son semejantes? Ya lo hemos dicho por definición, que los triángulos que son semejantes tienen sus lados proporcionales. Entonces vamos a hacer aquí un dibujo. Mira. Vamos a hacer otra pizarra y
Ahí está. Bueno, vamos a dibujar dos triángulos. Entonces aquí vamos a seleccionar aquí el punto A, B y C. Y en este caso, semejante al triángulo D, E y F. Bueno, si yo digo que estos dos triángulos son semejantes, voy a asignar aquí algunas medidas para sus lados correspondientes. Vamos a decir ese es el lado A, este es el lado, sería el lado C, ¿verdad? Ese sería el lado B, sería D, E y F. Ahora, si estos dos triángulos son semejantes, se va a cumplir una proporción, que aquí vamos a decir A sobre D es igual a B sobre E igual a C sobre F. Entonces, esta proporción se está cumpliendo en esa semejanza de triángulo. Ahora, esta proporción la podemos ver de esta manera. Yo estoy tomando este segmento sobre este, ¿verdad? O sea, los lados del triángulo ABC los estoy colocando en el numerador y los lados del triángulo DF en el denominador. Sin embargo, no es la única forma. Yo también puedo decir aquí que D sobre A es igual a E sobre B igual a F sobre C. ¿Sí? También es válido. Simplemente estoy invirtiendo las fracciones en este caso. Bueno, en vista de esto, ¿qué pasaría si ahora yo me pregunto cómo yo puedo determinar cuando dos triángulos son semejantes? Vamos a ver acá. Criterios de semejanza. Criterios de semejanza. El primer criterio y el más fácil de todos es determinar los ángulos. Si los ángulos son iguales. A este criterio le vamos a llamar criterio AA. Ángulo. En este caso, si nosotros logramos descubrir que en ambos triángulos hay dos ángulos congruentes, evidentemente el tercero va a ser igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Por lo tanto, el tercer ángulo va a ser equivalente. ¿Me confirman si los estudiantes que están virtual, si están viendo la pizarra? Sí. Estamos con otra, con la semejanza de triángulos semejante, la primer pizarra estamos. Ajá. Es que ahí sale un botoncito donde aparece el número de pantallas, entonces creo que ahí tiene que darle para seguir. Ah, ok. Sí. Vamos a ver. Share. Sí, dígame. Disculpen el inconveniente. No encuentro la opción. Sí, Kaylin. ¿Pueden darle el confitrión a Kaylin, por favor? Ella es una de mis estudiantes. O sea que los que están de forma virtual se quedaron desde la primera pizarra. Correcto, así Pero es. yo sí, licenciado.
puedo ver que está en criterio de semejanza, por el criterio AA. Víctor, que ellos en su dispositivo deben cambiar de pizarra. Ah, ok. Yo entré y cambié de pizarra porque me parece la primera. Ok, entonces los que están de forma virtual tienen que verificar que estemos ahorita en la pizarra, criterios de semejanza. Sí, ustedes deben seleccionar. Sí. Bueno, entonces ya me confirmaron que sí están logrando ver la pizarra de criterios de semejanza. Entonces, en el criterio AA, en todo caso, voy a hacer el dibujo de los triángulos de forma sin utilizar las herramientas. Vamos a decir aquí que yo tengo estos dos triángulos. Y si en este caso yo verifico que este ángulo alfa es igual a este otro ángulo alfa, no necesariamente en esa misma posición, que este ángulo beta es igual a este otro ángulo, que también va a tener medida beta, entonces estos dos triángulos van a ser semejantes, ¿verdad? En este caso, podemos verificar por la suma de los ángulos internos de triángulos que este otro tercer ángulo va a ser equivalente también. Entonces, ese sería el criterio AA. Para que no estemos cambiando de pizarra en todo caso y no tener este problema, lo que voy a hacer es que mejor voy a estar borrando. Víctor, verifique que están viendo la pantalla porque yo lo que veo es el video. Ok. ¿Me vuelven a verificar si están viendo la pizarra de criterios de semejanza? Sí. Sí, licenciado. Sí, sí, excelente. Ok. Bueno, voy a ir borrando mejor para evitar esos problemitas. Vamos al segundo criterio. El segundo criterio vamos a decir aquí CAC. Ahora se preguntará qué quiere decir CAC. Si ustedes acuerdan, el criterio de congruencia nosotros teníamos LAL, que es lado, ángulo, lado. Solamente que aquí no podemos tener un criterio relacionado de esa manera, sino que vamos a considerar esta C como una constante de proporcionalidad. Y por lo cual, cuando nosotros vayamos a verificar, en todo caso, que tenemos dos triángulos semejantes, en realidad aquí lo que necesitamos, tenemos A, B, C. Necesito un ángulo y digamos que yo aquí tengo la medida del lado C y por acá tengo B. Y si yo vengo y verifico lo que está ocurriendo en el otro triángulo, D, E, F, entonces necesito también el mismo ángulo y que las aristas adyacentes a ese ángulo sean proporcionales a las aristas del ángulo alfa en el triángulo ABC. En este caso sería, bueno, dado que estoy utilizando C aquí, voy a utilizar otra letra. Vamos a colocar D. Sería aquí CD por la constante de proporcionalidad y CB, ¿verdad? Entonces ya en este caso, si nosotros logramos verificar este hecho, también estaríamos diciendo que son semejantes. Ese es el criterio CAC. Y el último criterio tiene que ver siempre con esa misma constante de proporcionalidad, triple C, que en este caso ya no estamos verificando la parte del ángulo, sino que ahora estamos verificando que los tres lados de nuestro triángulo, en este caso, sean proporcionales. Entonces, si verificamos esa proporción, entonces nosotros tenemos una
semejanza entre estos dos triángulos. Bueno, pero ahorita estamos mucha teoría, vamos con un problema. Como ustedes saben, nosotros trabajamos problemas de libros utilizados para entrenamiento olímpico, como el libro de geometría de Trilce. Entonces les traigo un problema de ese libro. Entonces vamos a ver acá. Analizar. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Por lo que veo no puedo mover. Vamos a dibujar el triángulo usando estas herramientas. Bueno, vamos a dibujar un triángulo rectángulo ABC. Con un ángulo de 90 grados en el ángulo B. Y dentro de este triángulo vamos a dibujar un cuadrado. Bueno, tal vez no me salió muy bien este vértice. Ahí lo vamos a tener. Entonces aquí tengo E, tengo F, G y tengo H. Entonces EFGH es un cuadrado. Y vamos a considerar las siguientes medidas. AE va a ser X, este lado va a ser L, y este lado vamos a decir de Y. Y dentro de las hipótesis que vamos a tener o dentro de los datos, X cuadrado más Y cuadrado es igual a 20. Y también vamos a tener que L es igual a raíz de 8. Bueno, probablemente el gráfico no nos salió de la mejor manera, pero con estos datos que tenemos aquí, ¿qué podemos extraer de información? Tengo el triángulo ABC, es un triángulo rectángulo, y lo que ando buscando es cuánto mide la hipotenusa del triángulo ABC. ¿Sí? ¿Cuánto mide la hipotenusa del triángulo ABC? ¿Qué podemos hacer? Chicos que están aquí, estudiantes que están de forma virtual. ¿Qué información tenemos a partir del gráfico? El ángulo A más el ángulo C Ajá. tiene que medir 90. La suma. Ok. Este ángulo que tenemos, vamos a ponerlo acá. Este ángulo alfa, este sería beta, ¿verdad? Alfa más beta es 90 grados, ¿verdad? Tal como lo dijo Sari. ¿Qué más? ¿Qué otra información tenemos? La longitud de los lados del cuadrado. Ajá. La longitud. ¿Qué pasa con la longitud de los lados del cuadrado? La verdad que él le dijo a otros.
L igual a raíz de 8. Sí, ajá, cada uno de los lados del cuadrado mide raíz de 8. Es decir, mide L, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otra información? La suma X más L más Y, esa suma elevada al cuadrado. La suma de X. Más L más Y, todo al cuadrado. Ah, bueno, lo que andamos buscando es la hipotenusa, ¿verdad? AC es igual a X más L más Y. Pero ya tenemos L, que es raíz de 8. Entonces lo que necesitamos es ahora encontrar cuánto mide X más Y. O cuánto mide X, cuánto mide Y. ¿Qué más tenemos en el gráfico? Bueno, tenemos que el triángulo FBG es semejante al triángulo ABC por el criterio ángulo, 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 ya que el ángulo beta es semejante, es congruente con el ángulo BGF por alternos por al correspondiente. sí, en este caso, ese sería beta también, ¿verdad? Sí, y, Ajá. y allá también sería Este ángulo sería alfa. sí. Ajá, ¿qué más? Similarmente, bueno, para no extendernos demasiado por el tiempo que tenemos, este ángulo que tenemos aquí, ¿cuánto mediría? Vamos a ver. Sería alfa. Sería alfa, ¿verdad? Sí. Y en este caso, por el hecho de que tenemos que E, F, G, H es un cuadrado, aquí tenemos ángulos de 90 grados, por lo tanto su suplementario también es de 90 grados. Y este ángulo sería beta, ¿verdad? También. Entonces aquí se nos están formando varios triángulos semejantes. Tenemos AEF, FBG, GHC, son semejantes a ABC, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo que nos está interesando es lo que está ocurriendo en los triángulos AEF y GCH, en estos dos triángulos. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver aquí. Quiero retroceder. Sería L entre X igual a L entre X, entre Y. Correcto. A eso vamos. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a borrar acá. Entonces, como tenemos una semejanza de triángulos, ¿verdad? En este caso, A, E, F es semejante al triángulo GHC. Entonces está ocurriendo una proporción, ¿verdad? Como dijo Byron. L sobre X es igual a Y sobre L. Por lo tanto, L al cuadrado es igual a XY. Pero L, ya habíamos dicho que era raíz de 8. Y por lo tanto, aquí me queda que XY es 8. Pero ¿para qué me va a servir XY igual a 8? ¿Para qué me puede servir XY igual a 8? ¿Para qué me puede servir XY para encontrar, o cómo puedo usar XY para encontrar X más Y? Esa sería la pregunta. ¿Qué otro dato teníamos al inicio del problema? Tendría que multiplicar por X en la que tiene ahí abajo. Y ya tendría que X al cuadrado sería igual a 8 más raíz de 8. 8 más raíz de 8. Si acá abajo, aquí dice X más Y más raíz de 8. ¿sí? Ajá. Si multiplica por X, toda esa expresión. Sí, pero le va a quedar un X cuadrado, ¿no? Sí, X cuadrado sería igual al otro X cuadrado más Y cuadrado igual a 20. Entonces ya solo nos quedaría con una variable. Sí, pero entonces nos implicaría más trabajo encontrar cuánto me diría bien, en este caso.
Porque nos quedaría, no, no, nos faltaría encontrar entonces en ese caso x cuadrado. Pero uno de los datos que ustedes tienen en el problema es que x cuadrado más y cuadrado es ¿cuánto? 20. 20, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer con eso? Tenemos x cuadrado más y cuadrado es igual a 20. Este problema, como es un problema de preparación olímpico, involucra otros temas, no solamente geometría. ¿Qué recuerdan con estos datos que tenemos ahí? Podríamos descomponer el 20 como 8 más 8, que sería 2 veces 16, y saldría un... con algún punto perfecto. Un trinomio cuadrado perfecto. Si a x por y tenemos 8, ¿va? Entonces lo descomponemos como 16, 8 por 2, 16, tendríamos 2 veces x por y, más 4. Entonces al otro lado tendríamos que sería x más y elevaríamos al cuadrado. Me gustaría pasar. Vamos a ver la participación. Emocioné que no pudiera estar así. Bueno, entonces descomponemos al 20 como 6 más 4. Ahora tenemos que x al cuadrado más y al cuadrado sería 2 por 8 más 4. Aquí tenemos x al cuadrado más y al cuadrado. Esto sería 2 veces xy. Y aquí teníamos más 4. A ver. Y aquí quedaría x al cuadrado menos 2xy más y al cuadrado igual a 4. X. No. ¿Cómo borro? Ahí. Ahí. Y que sería X menos y es igual a 2. ¿Y de qué forma llegamos a x más y? Porque lo que necesitamos es x más y. Pero fíjense que la participación de Jesús nos orienta un poco a lo que queremos hacer. Porque, gracias. Está bien. En este caso, por ahí va nuestro camino. Necesitamos recordar algunos aspectos de álgebra, en este caso productos notables, y vamos a considerar lo siguiente. Bueno, en este caso Jesús encontró la diferencia, pero necesitamos encontrar la suma, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si aquí yo tengo x más y al cuadrado? Y esto es x cuadrado más 2 veces xy más y cuadrado. Producto notable, ¿verdad? Claro, solo baja el radical, de ahí de la igualdad, y solamente se sustituyen los valores. ¿Verdad? Entonces aquí quedaría raíz cuadrada de x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Y esto me va a quedar raíz cuadrada de 20 más 2 por 8, ¿verdad? Que esto sería raíz de 36, esto es 6. Vean que estoy utilizando únicamente la parte positiva porque estamos trabajando con medidas geométricas en este caso. Ya sabemos que cuando aplico raíz cuadrada al otro lado tenemos que colocar más menos, pero en este caso son medidas
de longitudes y por lo tanto son positivas. Ya tenemos que x más y es igual a 6, por lo tanto, nuestra hipotenusa del triángulo es 6 más raíz de 8. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a continuar. Ya hicimos un problema con semejanza, con criterios de semejanza. No sé si tienen alguna pregunta ustedes. Rixi, Edgar, René. Sí, ¿por qué? No entendí, ¿por qué le quedó 6 más raíz de 8? Ahí me perdí. 6 más raíz de 8. Porque lo que Ajá. andábamos buscando era cuánto mide x más y. ¿Verdad? Y nosotros ya teníamos, lo que nos estaba preguntando el problema es cuánto mide la hipotenusa de nuestro triángulo. Y la hipotenusa de este triángulo es el segmento AC. X más L más Y. Es decir, lo que tenemos acá, ¿verdad? X más L más Y. Pero por hipótesis, por datos del problema, ya tenemos que L mide raíz de 8. Entonces lo único que necesitamos es encontrar cuánto mide X más Y. Y eso fue lo que hicimos aquí con un producto notable. Quedándonos X más Y igual a 6. Bueno, entonces ya con esto concluimos este problema. Vamos a borrar. Vamos ahora con otras propiedades que aplican con respecto a semejanza de triángulo. Y es el teorema de Tales. Ya habíamos visto lo que es el teorema de Tales en el sentido general. Pero ahora lo vamos a ilustrar para el caso de triángulo. Bueno, en el teorema de Tales, ustedes recuerdan que nosotros tenemos 3 rectas que son paralelas, ¿verdad? Puedo seleccionar. Bueno, voy a tener que dibujar. Aquí. Bueno, tenemos aquí un triángulo. Y vamos a dibujar ahora una recta paralela a uno de los lados. Entonces vamos a colocar aquí unos vértices ABC y los extremos de este otro segmento que he trazado vamos a decir que es DE. Entonces aquí nosotros tenemos que el triángulo ABC es un triángulo cualquiera y DE es un segmento que va a ser paralelo a AC. Bueno, entonces tengo que DE es paralelo a AC. Entonces, ¿qué recordamos del teorema de Tales? En el teorema de Tales, nosotros tenemos 3 rectas paralelas con algunas rectas que son secantes a ellas y se nos están formando segmentos proporcionales. En este caso voy a decir que este mide X, este mide Y, Z, W. Y entonces con esto lo que se me está formando es que X sobre Y es igual a Z sobre W. Esa sería la proporción base. Sin embargo, a partir de esta proporción, nosotros podemos generar otras proporciones alternativas, como por ejemplo, la proporción inversa, que en este caso sería Y sobre X. También podemos generar otro tipo de proporciones, como se los había presentado la vez anterior. Digamos, podemos aquí observar la siguiente situación geométrica. Esta proporción base se está formando al hacer esta razón.
BD sobre DA es igual a DB, a BE, perdón, sobre S. Esa es la representación geométrica que se me está formando ahí. Sin embargo, yo puedo hacer otras representaciones. BD sobre este segmento completo. BE sobre este otro segmento. Entonces, en vista de eso, yo puedo aquí generar que esto es equivalente a decir BD sobre BA es igual a BE sobre BC. Bien. Y así también puedo ir generando otras proporciones alternativas. Como decir, en este caso, BA sobre BA es igual a S sobre BC. ¿Sí? Entonces, estas cuatro proporciones yo las puedo generar a partir de este triángulo y a partir de esa recta paralela que tengo. Bueno, entonces ahora vamos a presentar otro problema. Un problema que involucre este hecho. Voy a dejar este triángulo porque lo voy a reciclar. Analizar. Vamos a decir lo siguiente. Voy a tomar este segmento de tal manera que DE es igual a AC menos 5. Y vamos a generar una proporción acá. BD sobre DA es igual a 3 medios. Ahora, una pregunta que tal vez no les hice hace un rato, que lo dejo para analizar, es ¿por qué podía generar aquellas proporciones? Las proporciones que presenté hace un rato. ¿Por qué las podía crear? Porque los triángulos son semejantes. Porque los triángulos son semejantes. Porque en este caso, si yo tengo triángulos semejantes, yo podía formar esas proporciones. En este caso, BDE es semejante al triángulo BAC. Entonces, por eso podíamos formar aquellas proporciones. Voy a considerar aquí X, no, ya estoy usando X. Vamos a decir aquí M y N. M es igual a N menos 5 y esto para simplificar un poco la visualización de los elementos que estoy trabajando. X sobre Y es igual a 3 medios. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero aquí con este problema? Quiero encontrar cuánto mide, en este caso, N, o cuánto mide M. ¿Cuánto mide N? ¿Cuánto mide M? ¿Qué podemos argumentar de aquí? Podemos decir que el segmento BM entre el segmento BC es igual a 3 medios. El segmento BE y el segmento BC. A ver. B y ES
Vamos a ver. ¿Cuál? BE Ajá, BE. y S Ajá, igual a 3 medios. sobre S. Sí. Ajá, es igual a 3 medios. ¿Qué más? Bueno, los que están también en la sesión virtual. ¿Qué me pueden decir de los datos que tenemos? Creo que por resulta que X es igual a 3 medios de Y. ¿Cómo dice? Que X igual a 3 medios de Y. Bueno, X igual a 3 medios de Y. Ujú. Y entonces, aquí tendríamos, También podemos hacer la razón permítame, B entre M y D, A entre N. ¿cuál dice, perdón? No, espérame, sería DB entre N y AB entre N. AB, A, D. no, serían X sería el segmento DB entre N. DB entre M. Entre N, Ajá, porque sí, sería el grande y el pequeño. ¿Verdad? ajá. Digamos los lados. Sí. Y la base. Y ahora, en este caso, tengo, ¿cuál otro? AB entre N, ¿verdad? Sí. Ajá, ¿y qué más? Entonces ya tengo DB es igual a X, o puedo decir que en este caso, DB, ¿cuánto era? 3 medios de... 3 medios de Y. Sí. Y también tengo AB, que AB sería Y igual a X. Ujú. Llévate. Vamos a borrar acá. Tengo que X vale 3 medios de Y. Voy a borrar esta parte. Estos datos de acá. Vamos a colocar aquí X sobre Y es igual a 3 medios. Y en este caso DB es X, ¿verdad? Voy a borrar algunas cositas de aquí para mejorar un poco la visualización. Ok, entonces tengo esa proporción y tengo aquí DB es X sobre M. Y esto va a ser igual a AB, que es X más Y, sobre N. Bueno, pero teníamos que AB es, en este caso, no, X era. X es igual a 3 medios de Y. Entonces tenemos aquí 3 medios de Y sobre M es igual a 3 medios de Y más Y sobre N. ¿Cuánto nos quedaría en la suma del lado derecho? Nos quedaría, a ver, 5 medios. Sí, 5 medios. 5 medios. Sobre N. Ujú. Bueno, entonces en este caso, ahora vamos a tener, vamos a hacer como un producto cruzado sería. Vamos a ver acá, a borrar. Hay un dato que todavía no lo hemos utilizado, ¿verdad? Vamos a tener aquí 3 medios de Y. Bueno, este 5 medios de Y lo vamos a pasar a dividir al lado izquierdo y me va a quedar M sobre N. Bien. Y ahora simplificamos, ¿verdad? El lado izquierdo. ¿Cuánto nos queda? 3 quintos de Y. 3 quintos. ¿Y los demás qué dicen?
Los que están en Zoom, ¿cómo me quedaría en el lado izquierdo? 3/5 de Y. Sí. Se simplifica, ¿verdad? Tenemos solamente 3/5. Esto es igual a M sobre N. Ajá, pero andamos buscando quién es M, quién es, en este caso, N. Pero ahí solamente tenemos una ecuación con esas dos variables. Pero recuerden que teníamos otra ecuación que nos relacionaba M y N. M igual a N menos 5. Entonces tenemos M en este caso es igual a N menos 5 y por lo tanto, bueno, vamos a decir aquí 3N es igual a 5M, sustituimos, 3N es igual a 5 por N menos 5 y nos quedaría 3N es igual a 5N menos 25, ¿verdad? Empezamos a despejar para N y nos va a quedar menos 2N es igual a negativo 25 y por lo tanto N es igual a 25 medios. Ya tenemos N, por lo tanto ya podemos encontrar cuánto mide M. M va a ser igual a 25 medios menos 5. ¿Cuánto nos queda? Sería 15 medios. 15 medios. Bueno, entonces ya tenemos la respuesta para lo que andábamos buscando. Cuánto mide M y cuánto mide N. Bueno, dado que ya se nos está terminando el tiempo, tenía otros problemas preparados para ustedes, pero si no nos vamos a extender demasiado, solamente teníamos como 50 minutos. Así que ahora voy a hacerles una pregunta para analizar. Bueno, yo no sé si ustedes me recuerdan, cuando estábamos hablando de congruencia de triángulos, nosotros hicimos una generalización de un criterio. ¿Cuál criterio era ese? ¿Se recuerdan? Que les dije, para determinar la congruencia de dos polígonos cualesquiera, para decir si son congruentes, ¿qué criterio de congruencia podemos determinar? ¿Qué criterio de congruencia podemos usar? ¿Se recuerdan? Lado, ángulo, lado. Ajá, lado, ángulo, lado, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos dos triángulos congruentes, ¿sí? Hay un criterio que nos dice, bueno, si este lado es igual a este, el ángulo que tenemos aquí igual a este, y este lado es igual a este en medida, ¿verdad? Entonces, decimos que estos dos triángulos son congruentes. Este es el criterio L a L. Sin embargo, este criterio de congruencia nosotros lo podemos generalizar. Vamos a ver. El borrador de esta pizarra es un poco complicado, así que me dan un momentito. Entonces, para cuando nosotros queremos generalizar en polígonos de n lados, nosotros hacemos una extensión de este criterio diciendo, bueno, L, A, L, A, L, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar a L. Es decir, que vamos verificando cada par de lados y el ángulo que determina, ¿verdad? En cada una de esas aristas. Entonces, si nosotros tenemos aquí, digamos, voy a tener esta figura, voy a hacer otra por acá. Entonces nosotros vamos a verificar, ¿cuántos lados necesitamos verificar? ¿Se recuerda? 2. En congruencia, en este caso. ¿Cuánto teníamos que verificar? En el cuadrado. Bueno, en este caso en el cuadrado. ¿Cuántos lados tenemos que verificar para la congruencia? 3, ¿verdad? Es la cantidad de lados del polígono menos 1, ¿verdad?
Entonces verificamos esta igualdad, este y este. Y los ángulos que se determinan en cada uno de ellos. Esta es una generalización del criterio LAL. Y si nosotros tenemos, digamos, un pentágono, solamente necesitamos verificar 4 lados consecutivos y los ángulos que se determinan entre cada uno de esos lados. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ahora intentamos verificar una generalización de criterios de semejanza? ¿Qué reglas aplican? Bueno, quiero aclarar que en el criterio de congruencia, este es uno de los criterios válidos, porque en los otros criterios no necesariamente es cierto. Porque recuerden que tenemos un criterio triple L, ¿verdad? De congruencia, lado, lado, lado. Pero ese criterio no se puede generalizar para otros polígonos. Digamos, el criterio L, el criterio de congruencia, ¿verdad? Usted tiene 2 triángulos, ¿verdad? Que son congruentes si tienen lados iguales. Pero yo no puedo generalizar este criterio de congruencia para otras figuras porque podemos encontrar polígonos cuyos lados son iguales y no necesariamente tienen propiedades idénticas. Como por ejemplo, un caso bastante trivial sería un cuadrado y un rombo. En un cuadrado y un rombo podemos tener ambos cuadriláteros de medida 2, por ejemplo. Y un rombo también, 2, 2, 2, 2. ¿Sí? Tienen lados iguales, pero no son figuras idénticas. Entonces, hay criterios que no se pueden generalizar. Ahora, en semejanza, teníamos 3 criterios. ¿Será que alguno de ellos se puede generalizar para para casos posteriores? Quizás de los ángulos. ¿Ah? De los ángulos. De los ángulos. Sin importar, siempre va a haber polígonos iguales de ángulos, pero siempre van a ser diferentes. No necesariamente, siempre puede haber una proporción. Ok, bueno, en este caso, igual para los ángulos hay que tener cierta actividad. En el caso del criterio de ángulos, ¿verdad? Tal y como lo dijo Byron, el cuidado es que cada ángulo en orden sea igual. Porque yo puedo tener, por ejemplo, cuadriláteros, digamos, cuyos, vamos a decirlo de esta manera, ángulo A, ángulo B, ángulo C, ángulo D. Y yo podría tener aquí la suma de los ángulos de un cuadrilátero son 360, ¿verdad? Entonces vamos a decir aquí 70, 90, 70, 90, 100. Ahí llevamos 260 y aquí tenemos otros 100, ¿verdad? 360. Si yo considero un cuadrilátero de esa forma, bueno, existe, ¿verdad? Porque tengo la suma de los ángulos que suman 360. Va a existir un cuadrilátero de esa manera. Si yo tomo los ángulos de esta forma. Pero ¿qué pasa si ahora yo genero un cuadrilátero siempre con medidas de ángulos similares, pero en distinto orden? Por ejemplo, 100, un 70, bueno, un 100, por ejemplo. Y un 90, digamos, teniéndolo de esta manera. 100, 100, 70 y 90. Algo así, ¿verdad? 100, 70, 100, ajá. Entonces, en este caso, yo tengo cuadriláteros donde 4 ángulos son equivalentes, pero no necesariamente están en la misma posición con relación a la figura. Por lo tanto, esos 2 cuadriláteros no serían semejantes, ¿verdad? Entonces, el criterio AA de semejanza solamente lo podríamos generalizar si cada ángulo consecutivo
es equivalente. ¿Y qué otros de los criterios podríamos generalizar? Sea CAC. CAC. ¿Sí? En este caso, el CAC sí lo podríamos generalizar siempre y cuando se vaya cumpliendo esta proporción en los lados y la equivalencia de los ángulos correspondientes también. Y el último criterio viene siendo semejante al caso que les presenté de la congruencia de triángulo, ¿verdad? No puede ser generalizado tan fácilmente. Bueno, de hecho, ese criterio no se puede generalizar. Tenemos CCC, ¿verdad? Es el criterio de semejanza de triángulo. Pero no lo podríamos generalizar porque, otra vez, yo puedo tener un cuadrilátero 2, 2, 2 y 2. Y puedo tener un rombo, ¿verdad? En este caso, 4, 4, 4, 4. Digamos, suponiendo que yo tengo un criterio de semejanza 4 veces C, ¿verdad? Cuádruple C. Tengo lados proporcionales, supuestamente, pero en realidad las figuras no son semejantes. Entonces no se puede generalizar. Aquí depende demasiado, en criterios de semejanza, depende demasiado de los ángulos, a diferencia de los criterios de congruencia. Licenciado. Bueno, vamos a cerrar. Ajá. Sí, dígame. Trixie. Ah, sí, disculpe, estaba hablando con el micrófono apagado. O sea, entonces no basta para que un polígono cualquiera sea semejante, no basta con que tenga la misma cantidad de lados y que además de eso, o sea, ¿cómo puedo decir? Sus ángulos sean congruentes. O sea, porque hablaba de la posición. Lo de los ángulos sí son necesarios, pero que vayan siendo congruentes en el mismo orden, ¿verdad? No en orden aleatorio, como les presenté el caso anterior, que yo les decía, bueno, yo tenía el cuadrilátero de ángulo 70, 90, 100, 100, pero tenía otro de 70, 100, 90, 100. Ahí yo puedo tener ángulos iguales o congruentes, pero, ¿verdad? Como no están en la misma posición, al final resultan ser cuadriláteros que no son semejantes. Sí, depende mucho de la congruencia de los ángulos, pero siempre y cuando estén en la misma posición relativa. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, vamos a cerrar nuestra sesión en este momento. ¿No? Bueno. Bien, muchas gracias, profesor Víctor, por la clase, gracias a los que participaron. Vamos a realizar en este momento el estudio de elección. El estudio de elección es una estrategia de mejoramiento docente que maneja un papel. Y la utilizan entre compañeros para eso, para mejorar su práctica profesional. En este caso vamos a tomar el estudio de elección con 4 aspectos. El primero de ellos sería la evaluación de la clase por parte del curso científico. Después tendríamos lo que son preguntas, si hay de parte del público, de los participantes. Luego los aspectos positivos y al final los aspectos por mejorar. Entonces vamos a darle a la oportunidad de que nos dé una valoración de la clase, del desarrollo de la clase. Ok, bueno, la valoración que puedo dar sobre esta clase demostrativa, como bien mencioné, es una clase cuyo contenido pertenece dentro del curso de Geometría 1, es decir, este contenido no es aleatorio, este contenido va a ser evaluado en el próximo examen para mis estudiantes de Geometría 1. Y en este caso, se realizó esta clase de esta manera, considerando a algunos estudiantes, ¿verdad? Aprovechando la tecnología que tenemos actualmente para poder presentar un mecanismo distinto de cómo poder proporcionar clases a estudiantes que están de forma presencial y otros estudiantes que están de forma virtual, en este caso que son 4 estudiantes. Aquí tenemos, en este caso, la ventaja de contar con un recurso tecnológico
que nos permite realizar esta actividad de forma híbrida. Sin embargo, yo estoy consciente de que no en todos los ámbitos vamos a contar con un recurso tan novedoso. Sin embargo, pueden haber otras alternativas. Podemos incluso otro mecanismo de desarrollar una clase de forma híbrida como en este momento, utilizando un data show. En este caso, en el salón, pues nos conectamos con una tablet y nos conectan, bueno, evidentemente nos vamos a conectar desde nuestra computadora y vamos a proyectar lo que se está trabajando en la computadora. Entonces, de esa forma, igual se compartiría a los estudiantes que están de forma presencial y los que tienen dificultad para trasladarse, estarían viendo la sesión de forma online. Entonces, ese sería otro mecanismo, ¿verdad? Considerando el hecho de que no vamos a tener esta herramienta. Esta valoración en la parte tecnológica. Ahora, en la parte de la clase, como tal, de geometría 1, como bien saben todos mis estudiantes, el contenido que se trabaja en el curso va enfocado no solamente a la parte demostrativa, sino también a la parte de resolución de problemas, así como lo evaluamos en el examen, ¿verdad? Mitad y mitad, demostración y resolución de problemas. Y los problemas que, en mi caso, me gusta trabajar con problemas que vayan orientados también a la parte de resolver algunos ejercicios de índole político. Porque como aquí estamos formando profesores, ¿verdad?, de matemáticas, uno de los objetivos es que ustedes como docentes, futuros docentes de matemáticas de nuestro país, tengan esa visión y esa misión de ir a su futuro centro educativo a poder entrenar a aquellos niños que tienen un talento matemático, un talento, en este caso, que podamos explotar en el buen sentido, ¿verdad? Y poder entrenarlo y que este alumno se pueda desarrollar en el futuro pues de una manera exitosa en el ámbito de la matemática. Porque muchos estudiantes, ¿verdad?, que pertenecen a la o que han entrenado en las academias de olimpiadas tienden a ser exitosos. Algunos van a estudiar al extranjero, ¿verdad?, en muchos casos en el país, y otros, en este caso, siguen la línea de la docencia, que han sido excelentes profesionales. Entonces, eso es lo que esas son las valoraciones que yo puedo dar con respecto a cómo se desarrollan mis clases de geometría y cómo se ha ejecutado la clase en este momento para el sentido demostrativo. Ok, muchas gracias, chicos. Y quisiéramos darle la oportunidad a los participantes, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, los que están conectados con nosotros, podrían levantar la mano para poder habilitar el micrófono, si tienen alguna pregunta. Si no tienen preguntas, yo sí quisiera hacerle una pregunta para ampliar un poco la información a los compañeros que nos están viendo vía Zoom. ¿Su clase normalmente usted la desarrolla de forma virtual o de forma presencial? Ok, esta clase se desarrolla de forma virtual. Sin embargo, la forma en cómo la desarrollamos no es utilizando justamente esta herramienta. Esa sería prácticamente ya la segunda vez que estamos utilizando esta herramienta. Sin embargo, la forma en cómo la desarrollamos es utilizando, bueno, en mi caso, una tablet o mi teléfono celular y utilizando la pizarra live. Por eso es que en algunos momentos tenía alguna dificultad con algunas herramientas, pero no era por la dificultad de las herramientas de la aplicación, sino por mi acomodamiento a la pizarra de live, porque yo estaba buscando algunas funciones que están en la pizarra live, que me lo personal me encanta, pero que tal vez en esta pizarra de Zoom están en otra posición. Entonces, esa ha sido una de las dificultades que he tenido en esta sesión de hoy, pero mi clase se desarrolla de forma virtual utilizando una tablet, utilizando la pizarra live, que la recomiendo mucho, aunque lastimosamente
ya se está actualizando de forma de pago, ni modo, pero así son todas las aplicaciones, pero es muy bueno. Muchas gracias, profesor Víctor. Respecto a los aspectos positivos, bueno, yo creo que es innegable la preparación que tiene el profesor Víctor. Realmente nos sentimos afortunados de contar con un profesional de DAI. También al inicio vimos que tomó en cuenta la participación de los estudiantes para poder dar el concepto de la definición de lo que eran triángulos semejantes, lo cual nos pareció bastante bien. Y diría yo que su desarrollo, ¿verdad?, en todas las clases fue bastante bueno. Ahora, algunos aspectos por mejorar que se mencionan es darle más participación a los estudiantes, ¿verdad? Se sintió poca participación y creo que en algún momento nos olvidamos incluso de los que estaban en línea, ¿verdad? Porque estamos concentrados aquí viendo a los que tenemos que estar. Y que no siempre participen los mismos. Vamos a suponer, ¿verdad?, que eran quizás los nervios de los muchachos de estar siendo vistos por tantos ojos a través de la cámara, que quizás los limitó un poco en su participación. Y sobre otra pizarra, quizás, ¿verdad? Porque sentimos que esta pizarra era un poco, tiene algunas deficiencias. El hecho, por ejemplo, de no poder visualizar por completo un ejercicio y de tener que estar borrando parte del ejercicio que tal vez podamos ocupar más adelante, siento yo que quizás sea una desventaja y quizás para el objetivo de esta clase hubiera sido mejor hacer uso de otra, incluso como usted decía, de la que está acostumbrado a usar normalmente. Sí, que de hecho esta pizarra Lightboard pueden encontrarla en Android, ¿verdad? Permite esa facilidad. De hecho, en Lightboard, una de las ventajas es que yo puedo ampliar, disminuir las páginas y estar pasando libremente de una página a otra. En este caso, intenté buscar la forma de cómo utilizar Lightboard en esta sesión, sin embargo fue imposible. La explicación se utiliza únicamente en Android y también de forma online. Sin embargo, una desventaja de algunas pizarras online, ¿verdad?, y me gustaría comentar, es que muchas de ellas, como dependen de la conexión de internet, en algunos momentos puede hacer que usted esté escribiendo y aparezca unos segundos después, ¿verdad? Esa es una dificultad de las pizarras online que me gustaría comentar. Y eso puede afectar el buen desarrollo de una clase. En este caso, la pizarra Zoom, debido a sus actualizaciones recientes que ha tenido, ustedes pueden observar que esta pizarra que usé tenía bastantes herramientas, a diferencia de la pizarra clásica de Zoom que ha existido. Me ha permitido agilizar un poco el proceso, porque como les comento, ya habíamos tenido una primera experiencia. En esa primera experiencia intenté utilizar Lightboard y esa primera experiencia no fue muy buena, porque como estábamos intentando escribir al mismo tiempo de estar conectados en la sesión, utilizando Meet en este caso, y usando una pizarra online, que es la misma pizarra online, la escritura iba prácticamente 2 siglos después. O, bueno, me estoy yendo mucho, ¿verdad? 2 segundos después. Y esto es incómodo, la verdad. El hecho de que usted esté escribiendo y que después aparezca los segundos es incómodo. Entonces, la verdad que para esta sesión fue la única pizarra que pudimos encontrar que era funcional. O sea, no teníamos opción. No teníamos opción. Algo que quería mencionar era el tipo de ejercicios. Yo creo que este tipo de ejercicios eran bastante enriquecedores para estudiar. Porque como usted mencionó, hay que hacer uso de varias ejercicios. No se resuelven de forma inmediata y hay que estar pensando cómo, o sea, qué puedo hacer de forma numérica, cómo lo puedo yo resolver. Y creo que la riqueza de los ejercicios me parece también bastante buena, creo que es algo que olvidé. Bueno, de mi parte sería solamente eso, profesor Víctor, y por parte de la Facultad de Ciencias y Tecnología,
agradecerle su participación y por supuesto la participación de nuestros estudiantes. Y voy a hacerle pues la entrega del diploma. Dice diploma de agradecimiento a Víctor Adolfo Cárdenas Pérez por su colaboración al desarrollar la clase demostrativa semejanza de triángulos en el tercer congreso de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Los nuevos escenarios de educación llevados a cabo del 12 al 14 de octubre del presente año. Y está firmada por el vicerrector académico y el decano de la facultad. Así que muchas gracias, profesor Víctor. Gracias. Bueno, y mencionar, ¿verdad?, que este diploma también es por parte de mis estudiantes, ¿verdad? Sí, el nombre de... Sí, porque, como les digo, esta es una clase demostrativa, pero no es una clase demostrativa cualquiera, es una clase que pertenece realmente a nuestro curso, y mis estudiantes, pues en este caso, accedieron, ¿verdad?, a participar en el desarrollo de la música. Bueno, no sé si en este caso alguien más, si va a hacer alguna otra participación. No, solamente agradecerles a todos por habernos acompañado e invitarles a seguir en todas las actividades de por la tarde. Pueden participar en lo que son las presentaciones. Así que nos vemos. Pasen un buen día. Gracias.